Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este conversatorio número 8. En nombre de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas, para mí es un honor poder compartir con ustedes el tema de hoy. El tema de hoy es José de Moldes. Nos pasa muchas veces que muchos de los que formaron parte de nuestra independencia son verdaderos desconocidos en su mayoría. El personaje de hoy es un personaje sumamente importante para la independencia, un personaje bien difícil, creo yo. Entonces, bueno, vamos a hablar de José Atanasio de Moldes. Fue militar político revolucionario de la independencia argentina. Hijo de Juan Antonio de Moldes y González, natural de Barro, Pontevedra, y de Antonia Fernández Sánchez de Loria y Arias Velázquez, también española. Fue su hermano, el coronel Eustoquio Moldes. José de Moldes nació el 1 de enero de 1785 en Salta y murió el 18 de abril de 1824 en Buenos Aires. El padre de José de Moldes era dueño de una de las casas comerciales más poderosas de Sudamérica y por ello llegó a ser alcalde de Salta. A través de su padre, Juan Antonio de Moldes González, José de Moldes comparte el árbol genealógico con José Moldes Castro, con su hijo Francisco Javier Moldes Fontán y el hijo de este, Diego Moldes. Cursó sus primeras letras en Salta y la escuela secundaria en Buenos Aires. En 1803 se trasladó a España para realizar estudios superiores. Estando en Madrid, decidió dejar sus estudios de abogacía y se incorporó como cadete del Cuerpo de los Guardias del Rey, una élite militar en la cual realmente destacaba. En la lucha contra los franceses alcanzó el grado de teniente primero. En Madrid se hizo amigo de patriotas argentinos como Pueyrredón, los Gurruchaga, Sapiola, Lezica, Pinto y Alvear. Formó una asociación secreta que propiciaba la independencia latinoamericana y participó de las asociaciones que propiciaban la idea de independizar las colonias de América. Fue influido por Francisco de Miranda, con el cual parece tuvo un contacto personal. Querría contarles que fue un hombre muy especial. Siendo parte de los Guardia Corps, tuvo una serie de altercados, ¿no? Como casi todos los hijos de las familias poderosas y pudientes, su padre lo mandó a estudiar abogacía, como les contaba hace un rato, a España. Nada, apenas llegó, colgó la abogacía y se inscribió en una academia militar, se convirtió en un gran espadachín. No había nacido para litigar, sino para pelear. Así fue que en ese selecto grupo de guardias del rey llegó al cargo de teniente primero. En combate contra Francia fue tomado prisionero por el temible mariscal Murat, pero pudo escapar y fugarse a Cádiz y de ahí a Londres.
Yo quiero contarles que Moldes era tan especial. En un momento dado, siendo parte de la Guardia del Rey y perteneciendo también a la élite de la época, tuvo un altercado con el embajador de Napoleón. Este hecho sucedió allá en 1808. Lo cierto es que este embajador de Napoleón hacía gala del poderío francés y empezó a tirarse contra los ingleses, contra los franceses, hasta que empezó este francés a considerar a los españoles torpes, brutos, y sobre todo los que venían de las colonias. Yo tengo acá parte de los textos que, si me permiten, se los leo. Fue invitado a un ágape organizado por la corte española y por el mismo ministro bastante afrancesado Manuel Godoy, que era el hombre fuerte en las sombras de la corte de Carlos IV. Para rendirle homenaje de bienvenida al comisionado oficial del Imperio francés, recientemente nombrado por Napoleón, el general Requiers. Este general era un personaje de amplia trayectoria y proveniente de una histórica familia francesa plagada de millonarios, militares, artistas, académicos. Durante la conversación, el general agasajado se deshizo en toda clase de fanfarronerías sobre el poderío francés. E incluso llegó a afirmar, bien compadrito, que si su emperador lo deseaba, podría sojuzgar en un instante a España, a sus colonias, y nadie en el mundo podía impedirlo. Moldes, que tenía un carácter bastante pasional, le dice: difícil lo creo. Claro, estaba herido en su sentimiento criollo. 2 veces intentaron los ingleses, dice Moldes, apoderarse de Buenos Aires y en ambas perdieron y conservan un amargo recuerdo. Poco valen los ingleses, dijo despectivamente el francés. Pero así y todo, nunca logré comprender cómo pudieron ser vencidos por una plebe amodorrada e inculta. Moldes se arrimó a el francés. Esto se explica, caballero, le dice Moldes en voz alta y concentrando la atención de todos, en que esta plebe tiene su pecho más noble y fuerte que el de todos los serviles esclavos del tirano de Europa, haciendo mención a Napoleón. Y como voy a probárselo a usted, y a continuación le encajó una trompada, lo tiró al suelo al embajador y al día siguiente lo retó a duelo. Al día siguiente lo mató en el duelo. Esa fue la primera vertida de sangre que el impetuoso espíritu del bravo José de Moldes en defensa de la patria haría. Por supuesto, fue llevado prisionero y, estando en prisión, logró escaparse y se escaparon en aquella oportunidad con Pueyrredón
y también con Gurruchaga y Moldes disfrazados de cocheros, con papeles de cochero, y Pueyrredón escondido abajo del asiento del carruaje que escapaban. Un carruaje que era abierto para los cocheros y cerrado para el transporte de la gente. Se decía también que había escapado de la cárcel disfrazado de prostituta, ¿no? Pero bueno, eran unas artimañas que conocía muy bien Moldes para poderse escapar de la prisión francesa. Este rebelde que mató al embajador de Napoleón y al que envenenaron en 1824 era un cabrón de primera, no era un tipo que enseguida empezaba a pelear y a enojarse con todos. Es una historia de novela. José Atanasio de Moldes, salteño e hijo de españoles. Su hermano Eustaquio también era un peleador de primera. Era guapo, criollo, bien patriota. José de Moldes, con indiscutida fidelidad a la causa de la independencia, famoso por su pésimo carácter y por su escaso toque diplomático. Enseguida empezaba y nuestra idea de traerlo a este encuentro es porque Moldes hizo cosas realmente interesantes. Fue que en 1809, junto con varios patriotas, volvió a Buenos Aires. A lo largo de su vida se hizo amigo de todos y se peleó con todos. Dentro de los que se había peleado, por ejemplo, se peleó con Pueyrredón, con Belgrano, con San Martín, con Alvear, con Godoy Cruz, con Güemes, con Posadas. Como se dice hoy, no andaba con chicas. Él enseguida se encabritara, intransigente con sus posturas, rozaba la tosudez, era republicano y con fuerte reparo en el centralismo porteño. Fue amigo de Dorrego, desinteresado como pocos. Gran parte de los gastos que originó el éxodo jujeño en el año 1812, recordemos que el 23 de agosto de 1812, Belgrano se ve obligado a realizar el éxodo jujeño. Moldes pagó de su bolsillo y sin miramientos en un solo saque 5.500 pesos fuertes. Los puso sobre la mesa y solo dijo para la campaña. Sabía con quién trataba, se lo dejó a Belgrano, tan honesto como él. Después discutirán entre ellos por otros temas, pero la patria y el pueblo estaban primero. Era también un denunciador serial. Acusó a la gestión gubernamental del bonaerense Martín Rodríguez entre 1820 y 1824 por malversación de fondos con nombres y apellidos y murió misteriosamente, presumiblemente envenenado, aunque en los registros oficiales figuró como un suicidio. Raro y muy dudoso, aunque esto pareciera una fresca historia repetida en la memoria nacional. Tenía 39 años al fallecer aquel 18 de abril de 1820. Moldes era un personaje singular, valiente, como les decía, pero de esos famosos mal llevados.
que todos conocemos en nuestras vidas, ácido a extremo y con una enorme capacidad para acarrearse enemigos, que se muestran sobre todo con una gran rabia hacia el centralismo porteño. Gritaba en cualquier simposio u ocasión que se mueran todos los porteños. Para componer la imagen de una de sus facetas, nos saltamos un tiempo de historia, aquel tiempo en que Moldes formó parte de la gobernación de Mendoza. Moldes enseguida toma posición cuando llega sobre la situación de la patria, y Moldes va a ser nombrado por la Junta de Gobierno gobernador de Mendoza. Aquí hay una cosa para tener muy en cuenta. Moldes era teniente gobernador mendocino y toma la decisión de escuchar al pueblo. Entonces se sentaba para que los vecinos, se sentaba en el patio de la casa de gobierno y recibía al pueblo y escuchaba cada una de sus quejas. El grito libertario de mayo se había escuchado por todas partes. A Mendoza la noticia llegará recién en junio, traída por el comandante de frontera, don Manuel Corbalán. Y no estará exenta de problemas. Algo nuevo estaban haciendo y las dudas corrían, como un reguero de pólvora. En paralelo, el gobierno de la Intendencia de Córdoba, de Córdoba del Tucumán, del cual dependía Mendoza, intimaba al cabildo mendocino a no reconocer la junta de aquel 25 de mayo de 1810 que encabezaba Saavedra. Y mantenerse fiel, era la propuesta, al poder español. En ese conflictivo escenario se producirá la llegada de Moldes a Mendoza. Previamente y tras varios días de idas y venidas serán detenidos los funcionarios españoles que se oponían al reconocimiento del gobierno patrio en 1810. Faustino Anzay, hasta ese momento al cargo del cabildo mendocino, y otros dos funcionarios reales, Domingo Torres y Harriet, tesorero de las Reales Cajas de Mendoza, y el contador Joaquín Gómez de Liaño, ministro contador de Reales Cajas. Los tres serán enviados a Buenos Aires. En concreto, Moldes llega a Mendoza como teniente gobernador el 18 de agosto de 1810. No estará mucho tiempo en el gobierno, solo 5 meses, pero tomó una serie de medidas interesantísimas. En el convento franciscano, que lo convirtió en cuartel general de la Caridad, vamos a hacer una aclaración. Generalmente los conventos, como el paso de españoles y patriotas, hacían que los curas estuvieran en serios problemas, porque se consideraba que el púlpito era el lugar en donde uno podía influir a la población. Recordemos que no había medios de comunicación, entonces se trataba el púlpito como una influencia que podía ser nociva. Generalmente los curas huían a lugares más seguros, por miedo a que lo pasen a las armas cuando algo no les gustara a los gobernantes de turno. Entonces, Gurruchaga convierte el convento franciscano en cuartel militar llamado La Caridad. Tras un plan de construcción de veredas en la ciudad, tenía como norma, como les comentaba, escuchar una vez a la semana a los vecinos. Caso curioso, se sentaba en una mesa y una silla en el patio y iba escuchando las quejas
o las sugerencias de los vecinos, que en fila esperaban su turno para hablar con Moldes. Lo relevante fue que apenas llegó, efectuó un censo de población. En Mendoza habitaban aproximadamente 12.000 personas por ese tiempo. El censo determinaba cuántas casas había en cada poblado y cuántos residentes tenía cada morada. Por ejemplo, hay datos interesantes, por ejemplo, el censo de 1810 en Las Ramadas, futuro departamento de Rivadavia, existían 14 casas por ese tiempo. Ahondando solo por un ejemplo más, la casa número 12 era propiedad de Agustín Sotomayor, oriundo de la ciudad de Mendoza, y en cuyo paraje, que funcionaba como residencial, donde vivían los siguientes inquilinos: Nicolás Corbalán, de profesión maestro; Casimiro Muñoz, capataz de arreos, y además habitaba en la casa Juan Segovia, encargado de la posta del lugar, y Paulino Amaya, pulpero de la posta. Estos detalles son sumamente simpáticos cuando uno ve ese censo que realizó Moldes en Mendoza. En cuanto a la guerra de la independencia, o sea, 1810, 8 meses, prácticamente llega a 1811, en donde los avatares políticos debilitan el poder central porteño. Una nueva organización interna dará paso a la Junta Grande, lo que hará que caduque el tiempo de Moldes en Mendoza en enero de 1811. Pero Moldes era un guerrero y la pelea por la emancipación en 1811 ya se había alargado. Empezarán ahí los años de Trotamundo y de Bravo Soldado de la Patria, y vamos a ver que se va a enrolar en el ejército del norte. Va a estar al mando de Belgrano en 1812, en relación con Güemes desde 1814, y sobre todo va a tener una participación política muy, muy importante, porque bueno, Moldes va a estar en el Congreso de 1813, de la Asamblea de 1813, va a formar parte y va a tener una gran participación en el ejército del Alto Perú. Desempeñó diversos cargos. A la edad de 25 años fue gobernador de Mendoza, como dije hace un rato, teniente coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú, intendente de Cochabamba, en el Alto Perú, coronel del Ejército Auxiliar del Alto Perú, por despacho del general Manuel Belgrano, encargado de reorganizar el ejército tras las derrotas sufridas en 1813 y 1814. Se destacó en la batalla de Tucumán del 24 de septiembre de 1814, de 1812, como encargado de observación. Fue jefe de policía de la ciudad de Buenos Aires, representante por Salta y Jujuy, que por entonces era la provincia de Salta, a la Asamblea General Constituyente del año 13, siendo vicepresidente de la misma. Escribió un tratado sobre la táctica de infantería para las Fuerzas Armadas del Estado. Se le asignó la jefatura del Regimiento de Granaderos de Infantería, que no tiene nada que ver con los granaderos de San Martín, ¿no? Comandando dicha unidad,
pasó a Colonia del Sacramento y participó del sitio y la toma de Montevideo en 1814, asumiendo el mando interino de las tropas por ausencia de Alvear. Quienes lo conocieron dijeron que el guerrero de la independencia, José de Moldes, fue un hombre de un carácter tan áspero, dominador y altivo que ni siquiera entre sus compañeros de armas logró amistades ni simpatías. Hoy diríamos era mal llevado. Por ejemplo, cuando Manuel Belgrano lo nombró jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte, el descontento fue tan unánime y se manifestó de una manera tan alarmante y violenta que Moldes se vio obligado a renunciar a poco de ser nombrado para evitar seguros y peligrosos trastornos. Era miembro de la logia Lautaro, pero a partir de 1814 sus relaciones con los miembros de las asociaciones independistas declinaron. Él pertenecía a la logia ya en España y fue el que la trajo a Salta, a la logia, y empezó a trabajar aquí en Salta las diferentes logias. El director supremo Gervasio Antonio de Posadas lo exilió a la Patagonia. Lo había denunciado a Posadas por malversación de fondos, quitándole sus derechos civiles, supuestamente sus actitudes individualistas. Según Moldes, el motivo fue que lo había denunciado a Posadas por haber intentado tratativas con el rey de España para una inminente ocupación militar, como así también que había hecho uso de caudales de Buenos Aires. Moldes fue electo diputado al Congreso de Tucumán por Salta, pero no pudo incorporarse por discrepancias con Tomás Godoy Cruz, cuando debió elegirse el nuevo director supremo del Congreso de Tucumán. Había dos posturas: la postura de Moldes y la postura de Juan Martín de Pueyrredón. Moldes tenía una postura muy a lo Moldes. Él quería correrlos a todos y ser absolutamente independientes. En cambio, Juan Martín de Pueyrredón era un poco más cauto y quería independizarse de España sin perder relaciones con los franceses o con los ingleses. Y bueno, se fue a la votación. Las malas lenguas dicen, bueno, ganó Juan Martín de Pueyrredón, esa es la documentación, pero las malas lenguas dicen que se intervino comprando los votos de muchos de los asistentes para que ganara Juan Martín de Pueyrredón. Moldes se cabrió demasiado, se enojó con San Martín, con Güemes y con Belgrano por esa postura de poner un monarca inca y hacer una monarquía constitucional. Él quería que fuera una república y lo había manifestado así. Enfrentó a varios miembros del Congreso, lanzó ácidas críticas a la idea monárquica y fue, a raíz de esto, encarcelado, fue deportado a Valparaíso, en Chile, donde permaneció preso por orden del general San Martín. En 1819 escapó, para variar, con muchas de sus estratagemas, y en 1819 regresa a Buenos Aires, donde se enfrentó a los sucesivos gobiernos, apoyó la posición de Manuel Dorrego, con el cual era muy amigo, y durante la anarquía del año 20. En 1822 se instaló en Córdoba, donde fue
aliado del gobernador Juan Bautista Bustos. A principios de 1824 regresó a Buenos Aires, donde denunció el caso de robo de caudales públicos y falleció con extrañas consecuencias el 18 de abril de 1820. Este personaje de Moldes realmente ha sido prácticamente desconocido. Nosotros en Salta tenemos un pueblo que lo recuerda, el pueblo de Coronel Moldes, está hecho o lleva el nombre antes se llamaba Potrero de Díaz, todo eso se llamaba Potrero de Díaz, hay casas todavía del siglo XVIII, pero bueno, desde 1870 lleva el nombre de Coronel Moldes, ahí muy cerquita del dique de Cabra Corral. ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, alguna pregunta, algo que quieran manifestar? Yo los silencié, así que van a tener que abrir los micrófonos y preguntar si tienen ganas. Bueno, acá tengo un mensaje de David Prieto. Quiero manifestarle que creo que hoy es el día de la fundación del Fortín, así que bueno, quisiera mandarles saludos y felicitaciones por hacer patria allá tan lejos en Comodoro Rivadavia. ¿Alguien quiere? No se peleen, ¿no? O sea, bueno, si están todos iniciados, tienen que habilitar el micrófono para hablar. Bueno, les cuento que este personaje de Moldes tiene un montón de historias sumamente atractivas, ¿no? Cuenta en su libro Medina, en el libro de José de Moldes, cuenta que había salido muy enojado del Congreso de Tucumán, llevándose documentación que después la utilizaba en su regreso a Buenos Aires en 1824, para tratar de poner en claro lo que había pasado en estos años entre 1816 y 1824 y lo que había pasado dentro del Congreso. Y bueno, por eso es que muere intoxicado por comida, para muchos envenenado, para otros suicidado, digamos, ¿no? En este país tenemos historia de suicidio medio raro, pero creo que es un personaje que por ahí habría que estudiarlo con mayor detenimiento, despertando la curiosidad, por lo menos es la intención de este conversatorio del día de hoy. Para nosotros, Molde fue un defensor de muchas de las ideas que por ahí querían flaquear, porque, por ejemplo, cuando en 1814, en realidad en el 13, se producen Vilcapugio y Ayohuma, dice Mitre que se mira a los generales de la logia, y por ese entonces los generales de la logia eran San Martín y Carlos María de Alvear. Y bueno, los dos no tenían intenciones de venir al norte, creían que el sitio de Montevideo era la definición absoluta de la guerra con España,
cosa que va a ser muy importante en 1814 con la participación de la flota. Eso lo vimos en el conversatorio anterior, pero lo hago mención con la flota de la Patria, aquella que comprara Francisco de Gurruchaga y estuviera al mando del almirante Brown. En el combate de Montevideo, ahí se cierra el sitio de Montevideo y eso ayuda a lo que va a venir después. Porque recordemos que en 1814 es un año en donde hay tratativas de muchos con darse vuelta, con Martín Rodríguez, por ejemplo, que está en tratativas cuando cayó preso por los hechos en el Tejar, bueno, fue con 80 personas a la estancia El Tejar, no dejó guardia y fue sorprendido por Vigil y fueron todos presos. El único que se salvó de eso fue Necochea, porque Necochea le había enseñado a su caballo a montarlo sin montura y sin riendas, entonces saltó sobre el caballo y huyó sin necesidad de riendas y apero. Después fue al fuerte en el Perú y allí negoció con los españoles para ver si Rondó dejaba la lucha contra España. Vamos a recordar de que Güemes se convierte en gobernador después de puesto del Marqués, ahí en 1815, y se hace gobernador de Salta. San Martín viene en 1814 a hacerse cargo del ejército del norte en reemplazo de Belgrano, lo va a asumir como jefe el 20 de enero de 1814 y se van a retirar a Tucumán. Según Mitre, el ejército del norte, los oficiales daban más trabajo que los soldados, y convirtió a Tucumán en una escuela militar. Después se va a ir a Córdoba a recuperarse de la salud, va a ser nombrado gobernador de Mendoza, gobernador de Cuyo por entonces, y va a cruzar los Andes en enero de 1817. Pero no es que no pasó nada. En 1816, por ejemplo, o sea, tenemos las invasiones en 1814 y 1815 al territorio de Salta, y después tenemos la llamada La Grande, la invasión de José La Serna de Hinojosa, que venía de echar a Napoleón de España y que venía con un ejército de veteranos de las guerras napoleónicas con la intención de llegar a Buenos Aires en 6 meses, cosa que nunca pudo hacer porque Güemes los retuvo en el territorio de Salta, nunca pudieron pasar el río Pasaje, hoy Juramento, y que este grupo de 7.500 hombres que Güemes mantenía en el territorio de Salta eran posibles enemigos de San Martín porque podían ir a Chile a defender a la capitanía de Chile. Y eso se hizo con el aporte del ejército de Güemes y bueno, los aportes y las incursiones de Belgrano y del ejército del norte en su segunda etapa, luego de reemplazar a Pueyrredón. Quiero mencionar, hace un rato mencioné que Pueyrredón también salió de la prisión española, de la prisión francesa, escondido con Moldes y con Gurruchaga, pero Pueyrredón, cuando es el 3 de mayo de 1816, es nombrado director supremo
y viene al norte y se encuentra el 16 de junio de 1816 con Güemes en el fuerte de Cobos, y no hace otra cosa que encargarle la protección del ejército acampado en Tucumán y también encargarle la defensa de las provincias. O sea, lo deja a Güemes a cargo de todo. Entonces, bueno, es aquí donde los aportes, muchos de ellos dinerarios de Moldes, de Gurruchaga y de muchos de los patriotas de aquel momento, van a permitir que se desarrolle la guerra de la independencia con el fin de aquel 9 de julio en Tucumán de declarar la independencia. Pero después siguieron incursiones españolas por el territorio hasta la muerte de Güemes en 1821, donde ya desembarcó en el Perú San Martín. Entonces vuelven los españoles a tratar de defender el territorio del Perú y del Alto Perú, y bueno, no van a volver a incursionar por este territorio de Salta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna acotación, alguna aclaración? Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Si les parece, vamos a ver si en el mes de diciembre tenemos dos, me fijo, tendríamos los dos últimos conversatorios del año. Yo aquí les pongo los datos del conversatorio que vendría a estar el 8. Estamos los segundos y cuartos jueves de cada mes. En el caso del próximo conversatorio, como cae el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, y vamos a hablar de la religión y la independencia, dado que podemos ver cómo se manejó las diferentes tropas de Güemes con sus capellanes. Güemes pensaba que no solamente se necesitaba alimento para el cuerpo, sino también tenían que tener alimento para el alma y el apoyo espiritual, y fue muy interesante porque fue creando diferentes tipos de regimientos, y cada regimiento con su asesor espiritual. Bueno, bueno, ahí Claudia Liliana, muy interesante, no sabía de las circunstancias de su muerte. Bueno, muy raro, porque bueno, él empezaba toda una etapa en contra de Molde, ¿no? Empezaba en una etapa en contra de todos los que habían hecho daño a él en un principio y habían hecho malversación de fondos, comprado de votos. Parece que es un poco la historia de nuestra patria, pero bueno, alguna vez se sintieron cosas por el estilo. Yo les agradezco, no sé si alguien quiere comentar algo, estoy a disposición. Bueno, les agradezco que hayan compartido con nosotros este conversatorio. Los voy a torturar mandándoselo para que lo vean a lo que hemos grabado. Y la intención, esto queda en el YouTube
en Jorge Gianella en el YouTube, porque creemos que estos videos pueden ser útiles para aquellos que lo quieran usar en las escuelas o como una herramienta para despertar la curiosidad. Muy agradecido, que Dios los bendiga, Dios mediante nos estamos encontrando en el próximo conversatorio. Gracias.